presentation in Spanish, so if you need some translation, please ask at the entrance. Creo que es este. Buenas tardes, ya han dicho que voy a hablar en español y bueno, vamos a hablar de un tema que se habla mucho y se habla poco. Se habla mucho indirectamente en medios de comunicación y a lo mejor se habla poco en el ámbito de audiovisual e incluso político de lo que puede estar alrededor del fútbol, ¿no? Estando en Sportel, me voy a centrar bastante más en el tema audiovisual. Yo creo que, y un poco el motivo de hablar de los proyectos de la Liga Europea y la consolidación de ligas en televisión nacionales, viene como consecuencia de algunas conversaciones que yo he podido mantener con los que están liderando estos proyectos de cambios de formatos de televisión en Europa desde el ámbito del deporte, es decir, con los presidentes de clubes, de grandes clubes europeos, directores generales de grandes clubes europeos, altos ejecutivos de instituciones como la UEFA, cuando hablas de este proyecto, ¿no? Y a mí me preocupó mucho esas conversaciones porque, sinceramente, pienso que se ha trabajado muy poco en ese proyecto y las consecuencias económicas de ese proyecto y los números que se dicen, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? No voy a decir el nombre, pero un presidente de un gran club europeo, de los grandes clubes de Europa estoy hablando. Aquí se habla del Madrid, Real Barcelona, Bayern de Múnich, Inter de Milan, Borussia Dortmund. Pues un presidente de un gran club europeo me dice: mira, Javier Tebas, cuando tengamos la Superliga Europea, un proyecto de Superliga Europea consolidado, vamos a ganar 1.000 millones de euros por club. Yo me llevé tal sorpresa, porque como ahora veremos, uno trabaja en esto de los derechos de televisión desde hace muchos años y más en concreto desde hace 4 años desde que presido la Liga, ¿no? Claro, que tenía que 1.000 millones de euros por club, pues claro, uno multiplica, ya veréis. Y claro, yo le dije a ese presidente: mira, presidente, yo creo que te estás equivocando de Superliga Europea, ¿eh? Yo creo que estás hablando de una liga interplanetaria de Marte contra la Tierra, porque eso es imposible, ¿no? Pero lo decía en serio: no, 1.000 millones. Con un director general también de otro gran club europeo. No, va, Javier, en otro ambiente, en otra conversación. Nosotros con estos proyectos tenemos garantizados 350 millones de euros por temporada por club. Bueno, también dijo: oye, ¿qué plan hay para que sepáis esos números? ¿De dónde han salido? ¿Cómo se han calculado? No, pues bueno, lo creemos, ¿no? A mí me llevó a muchísima preocupación esas conversaciones porque, claro, a veces hacen proyectos que yo vengo denominando de barra de bar y creo, sinceramente, que se está hablando de proyectos de barra de bar sin ser consciente de la envergadura. Para hacer la exposición, esto es un poco el itinerario de mi exposición, ¿no? Donde yo quiero que se entre en una reflexión de esos proyectos, ligas, superligas, ligas nacionales, con los datos que vamos a ir dando, pues una reflexión y a lo mejor en algún tema, pues algunas conclusiones, ¿no? Pero es importante, ese va a ser un poco el desarrollo, pero empezaremos para ver ese desarrollo de todas estas preguntas, pues viendo números, ¿no? Que yo creo que lo primero cuando uno se plantea un proyecto de esta envergadura es ver los números en concreto que hay, ¿no? en el sector, ¿no? Yo creo que yo voy a presentar unos números, están trabajados con el Departamento Audiovisual de la Liga, con revistas especializadas, algún error habrá, 1 millón de euros arriba, 1 millón de euros abajo, pero yo creo que no vamos a tener muchos errores. Aquí vemos en derechos audiovisuales del deporte en el mundo, ¿no? ¿Cuál es el mercado actual
cuántas transacciones económicas hay de todos los deportes en derechos audiovisuales. Es la circunferencia mayor, ¿no? Hay 37.700 millones de euros. O sea, todos los deportes, no solo el fútbol, son 37.700 millones de euros, ¿no? Dentro de todo el mundo, ¿cuántos millones de euros es las transacciones económicas del fútbol? Vuelvo a repetir, en todo el mundo el deporte es fútbol, Fórmula 1, motos, baloncesto, son 37.700. La segunda, el fútbol son 14.600 millones de euros en todo el mundo. Y en Europa es el 75% del valor de los derechos audiovisuales, de las transacciones económicas que hay de los derechos audiovisuales del fútbol, 11.000 millones. Por lo tanto, las ligas europeas todas mueven aproximadamente, estamos hablando, 11.000 millones de euros. Todos los derechos audiovisuales en el mundo del deporte, en el mundo, son 37.700 y en todo el mundo del fútbol, 14.600. Estos datos es importante tenerlos en la cabeza, porque si ya ese presidente que decía que iba a ganar 1.000 millones de euros por club, uno multiplica y dice, pues vaya por Dios, esta Liga Europea debe ser, ya supera lo que es todo el fútbol del mundo y casi come todos los ingresos de todos los deportes, ¿no? Eso es imposible. O sea, la primera reflexión que uno hace, eso te lleva a la preocupación que como un presidente de un gran club puede decir eso si no sabe estos números. Porque, insisto, si no, perdón. Se hablarían de otros números. Y luego, a partir de aquí, es evidente que es una discusión, si van a crecer el valor de los derechos audiovisuales, si estas facturaciones se van a hacer más o menos, eso es otro debate, pero a fecha de hoy el mercado no me lo da lo que se está hablando, lo que se está diciendo, sobre todo en esa cantidad tan importante. Hablo también de los 300 millones, si es una Superliga Europea con 20 clubes, se está hablando de 6.000 millones. Todo eso va a arrancar. Ahora veremos los números de otras ligas nacionales, ¿no? Más datos, ¿no? Me voy al fútbol ya, ¿no? A esos 11.400 millones a esos 10.400 millones de euros que eran las ligas nacionales. Este es el cuadro de cuánto ingresan las ligas, las grandes ligas nacionales, y aquí sumo la Champions League, la UEFA, ¿no? En derechos audiovisuales. Estamos viendo que la competición en fútbol que más ingresa es la Premier League. En mercado nacional e internacional, luego dividiremos, son 3.577 millones de euros, ¿no? Sigue la UEFA Champions League con 1.964 millones de euros. Le sigue la Liga Española con 1.663 millones de euros. Le sigue la Bundesliga con 1.330 millones de euros. Este mes de mayo pasado obtuvieron en el mercado nacional, como veremos, un buen concurso de derechos durante 4 temporadas. Le sigue la Liga Italiana con 1.252. Otras ligas europeas, es decir, ojo, este mercado, Liga Suiza, Liga Holandesa, Liga Rusa, 839 millones de euros, y la Liga Francesa, 759 millones de euros. Importante también retener estos importes porque nos llevará a estrategias, ¿no? Y decir, bueno, si hay un proyecto, ¿a quién le va a rascar dinero? Si es que le va a rascar a alguno, ¿y dónde le va a rascar dinero? Evidentemente, cuando uno ve, ¡pum!, la Premier League con esta diferencia, pues uno dice, pues bueno, es una reflexión. Nace un proyecto contra la Premier League. Evidentemente, la Premier League, con esos importes, tiene la posibilidad siempre de tener talento, de tener, entre comillas, siempre mejores jugadores, porque tiene más dinero para poder fichar. Pero bueno, luego los resultados deportivos ya vemos que no es lo mismo, ¿no? Tener mucho dinero, y también depende del factor reparto de los derechos en cada país, ¿no? Pero bueno, este es otro dato que tenemos que ir teniendo en cuenta para luego las reflexiones finales que podría hacer de acuerdo con lo que he presentado al principio, ¿no? Esta se refiere a los derechos nacionales, a los domésticos, ¿no? Antes he presentado todo, pero ahora vamos a ver en cada país la fuerza de estas ligas, ¿no? Premier League, 1.989 millones de euros. Acordémonos que tenía 3.400 aproximadamente en el mercado nacional, ¿no?
Su mercado nacional, su mercado nacional es muy fuerte, 1.989 millones comparado con el resto. La segunda liga en su mercado nacional que más vende es la Bundesliga con 1.150 millones de euros. Luego le sigue la Serie Italiana, 1.067, la Liga Española, 1.031 y la Liga Francesa con 726. Fácil de entender, estamos en un foro especializado en derechos audiovisuales, que bueno, que en aquellos países donde hay más habitantes, más hogares con televisión y más penetración de la televisión de pago, es mucho más fácil. Acércame el agua. Déjamela aquí abajo. Es mucho más fácil que obtengan muchos más recursos. Pero bueno, otro dato importante a tener en cuenta para lo que estamos hablando de la reflexión de la Superliga, ¿no? Este dato es a nivel internacional. El anterior era doméstico. El primero de todos, la suma de los de nacional e internacional. Hemos visto los derechos domésticos y ahora los internacionales cada liga de las grandes ligas. La Premier League, nuevamente, 1.587. Aquí la Liga Española es la segunda liga que más vende del mundo, 631. Y luego ya se caen más la Serie A, la Bundesliga y la Liga Francesa. Reflexión a nivel internacional. Siempre hay que pensar en lo que estamos hablando de reflexionado. Tengo la Superliga, ¿a quién va a rascar o dónde va a conseguir para obtener esas cantidades ingentes de dinero, ¿no? Pues uno, si hemos visto la anterior del nacional e internacional, evidentemente da la sensación que en el nacional tiene que ir contra las grandes ligas, porque son muy igualitarias, salvo la Premier, y a nivel internacional, pues evidentemente parece ser que va a intentar rascar sobre todo a la Premier League y a la Liga Española, ¿no? Sería donde más, si yo quiero conseguir ese mercado. Pasamos a la siguiente, es un dato también interesante, donde podemos ver un cálculo que estamos haciendo que es por habitante cuánto están pagando por su emisión de derechos en el mercado nacional. También hay que tenerlo en la cabeza en todo lo que estamos hablando en el día de hoy. Es decir, la Premier League, por el número de habitantes de Inglaterra, pues sale al año, cada habitante paga 30,9 euros a la Premier League. Eso es una teoría, pero bueno, lo tenemos que tener en la cabeza. La segunda que más paga, la Liga Española, 21,2, la Serie A 17,2, la Bundesliga 14,2 y 10,9. Esto nos lleva a reflexión de ¿es mucho o es poco la cuota por habitante? ¿Queda recorrido a las ligas en mercado nacional? Por ejemplo, la Bundesliga, de que paguen 14,2 euros comparado con su nivel de vida, ¿puede crecer más? ¿La Liga Española puede crecer más en sus importes de acuerdo con el número de habitantes, renta per cápita del país? Es una reflexión que también hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer las reflexiones sobre los proyectos de Liga Europea. Bueno, esto es un resumen. Bueno, no es un resumen, perdón. Esta es un poco donde en derechos internacionales, en derechos, cómo estamos distribuyendo lo que obtenemos las diferentes ligas, ¿no? También es importante en la reflexión, todas son importantes, yo sé que son muchos números, pero claro, estos números hay que hacerlos para saber si estos proyectos son viables o no de Superliga Europea. Vemos la Premier League, que ya hemos visto que antes, que es la que más vende a nivel internacional, prácticamente 1.000 millones más que la Liga Española. Tiene en América 249 millones de euros, vemos en el lado de mi izquierda. La Liga Española en América, que es un mercado consolidado también para nosotros, 208 millones. Ahí yo creo que es Estados Unidos donde se nos están llevando la palma a la Premier League. La Bundesliga 40, la Liga Italiana 35, la Francesa 5,5 y la Champions 159. La columna de en medio, EMEA, que es Europa y África y Middle East, ¿no? Vemos que la Premier League nuevamente tiene un mercado muy consolidado, 753 millones, la Liga Española 300, la Bundesliga 120. Hay que explicar que aquí es Europa sin contar tus derechos domésticos. Es todo, pues si es la española, es toda Europa,
sin contar España, y sumado África, y sumado Middle East, la zona de Middle East. Italia 105, Francia 22, bueno. Asia, todo Asia. La Premier League está a 584, la Liga Española 124, la Bundesliga 20, Serie 4, A4, Press League 5. Esos hacen los números totales internacionales. Reflexión, esos proyectos donde se van a conseguir rascar para sacar ese dinero, ¿no? Con esto nos estamos dando cuenta y ya podemos anticipar algunas conclusiones, que hay una marca muy consolidada a nivel de derechos audiovisuales. Una marca que atrae a muchos operadores audiovisuales a importantes cantidades de dinero en comparación con las demás, que es la Premier League. La Liga Española ahora tiene un plan estratégico para acercarnos a la Premier League, ¿no? Para intentar tener la misma marca que tiene la Premier League. Yo en este ejemplo lo pongo muchas veces, ¿no? ¿A qué nivel ha llegado el trabajo bueno que se ha hecho desde la Premier League a nivel de derechos audiovisuales como marca, además? Es que en el último Balón de Oro de la FIFA no había ninguno de los 3 mejores jugadores de la FIFA eran de la Premier League, pero no solo es eso. De la selección de 11 mejores jugadores del mundo que hizo la FIFA, no había ningún jugador de la Premier League. Y nadie pone en duda, ni nosotros desde la Liga, que la Premier League es la competición con más marca y mejor económicamente que hay. Eso no quiere decir que nosotros de la Liga Española, que nos consideramos la mejor liga del mundo, porque en ese equilibrio deportivo-económico, sin duda, ganamos todos los títulos. Por lo tanto, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que trabajar en tener esa marca. Pero la reflexión general que tengo que hacer para los proyectos de Superliga es que esto es una marca muy consolidada, ¿eh? Muy difícil de quitar del mercado dinero en derechos audiovisuales a la Premier League. Y luego la Liga Española también tiene, como hemos visto antes en los gráficos, una ventaja respecto a la italiana y a la francesa, y es una marca muy consolidada en varios territorios también del mundo. Hispanoamérica, la Liga Española está muy consolidada, esa marca, ¿no? Y esas cosas las tenemos que tener de reflexión cuando alguien quiere salir al mercado pues, con un nuevo producto que ahora analizaremos más en concreto. Bueno, y luego está la UEFA Champions League, ¿no? Que, pues bueno, yo creo que estos proyectos nacen o quieren nacer dentro de la UEFA. O sea, por lo tanto, podríamos decir que de partida pues, saldrían con 1.964 millones de euros. Aquí no hemos diferenciado en Europa casi todo, porque es donde obtienen casi todo en Europa, y está todo puesto porque no hay, ahí no podemos decir que tiene un derecho doméstico, como tenemos la Premier o la Liga Española, ¿no? Con todos estos números que estamos viendo, tenemos que empezar a hacernos preguntas de los modelos de ligas europeas y de lo que hay. ¿Cuándo terminan los contratos? Eso es importante. O hasta dónde hay, aquí estamos hablando de los derechos nacionales. Cuando alguien quiere salir al mercado, también tiene que saber la competencia, cuando termina, pues aquí tenemos unas fechas de dónde están terminando los contratos, ¿no? Bueno, me vuelvo a la primera. A ver, ¿esto por dónde va? Mira que no me vuelve para atrás. Espera, ahora, ya está. Aquí. Bueno, ya hemos hecho la aproximación de valoración de los derechos, ideas y conclusiones. La primera idea es, hay una marca consolidada que es la Premier League. Tanto en su mercado nacional, doméstico, como en el internacional. Hemos visto que marca unas grandes diferencias respecto a las otras ligas. La segunda marca, a lo mejor no tan consolidada, en el mercado nacional sí. Yo creo que la conclusión que tenemos que sacar todos, las grandes ligas y las medianas, y en sus mercados nacionales, están muy consolidadas y son primeras marcas. Es decir, la Liga Española en España está muy lejos, le saca mucha ventaja a la Premier League. La Premier League en Inglaterra le saca mucha ventaja a la Liga Española. En Holanda, la Liga holandesa le saca mucha ventaja a la Premier League y a la Liga Española. En Europa hay un fenómeno que no voy a profundizar, que son los países escandinavos, donde no puedo hacer esta traslación exactamente, pero en general sí. O sea, muy importante es, las ligas nacionales están muy consolidadas
Es muy difícil desbancar ligas nacionales, como vamos a ver ahora con proyectos de superligas europeas. Muy difícil y muy complicado. Es decir, lo que gana la Premier en su mercado nacional es muy difícil que venga un proyecto de liga de todos contra todos y pueda ganarle en el mercado inglés o desbancarle a la liga. Igual que en España. Y luego vamos a ver ejemplos con números, voy a dar los ejemplos con números. Vamos a meternos ya con temas de las audiencias en el segundo punto de reflexiones y de audiencias internacionales de competición en los mercados. Es decir, el tema de las audiencias. Vamos a ver, yo voy a poner ejemplos y cada uno que luego saque la conclusión, ¿no? Un ejemplo de hace 10 días. Este ejemplo que pongo no es un hecho puntual. Es trasladable a toda una temporada, a varias temporadas y trasladable a países. El lunes pasado, este lunes no, el anterior, se jugó, si no recuerdo mal, un partido de la Premier de bastante importancia que es el Liverpool-Manchester United, ¿no? Un partido de trascendencia para los que somos futboleros que decimos, oye, este partido no me lo voy a perder. Yo no me lo pierdo porque es el Liverpool. Pues en España jugábamos a la vez otro partido. Un Eibar-Osasuna, a la misma hora. Lo mismo, ¿eh? O sea, Liverpool-Manchester United y a la misma hora Eibar-Osasuna en España. Pues en España dio mejor audiencia al Eibar-Osasuna que el Liverpool-Manchester United. Un dato. O sea, no quiero... Pero esto es trasladable a otras circunstancias, otros equipos, y ahora voy a poner otro ejemplo de este fin de semana. Este fin de semana, partido Atlético de Madrid, Sevilla-Atlético de Madrid, y a la vez, si no recuerdo mal, era el Chelsea-Liverpool. O Manchester United. Ojo, ¿eh? Atlético de Madrid-Sevilla, estamos hablando Chelsea-Manchester, ¿eh? No estamos hablando de equipos. El Sevilla-Atlético de Madrid en el mercado nacional hizo 11 veces más de audiencia que el Chelsea-Manchester. Partidos Champions League. Y vuelvo a decir que esto, doy un ejemplo para que visualmente el concepto lo entendamos, pero es trasladable a todos. Si un Eibar-Osasuna, que como bien sabemos no estamos hablando de grandes equipos, da más en audiencia en España, en el mercado nacional, que un Liverpool-Manchester United, pues ya no quiero decir los otros cuando juegan equipos como el Athletic Club de Bilbao y otros que tienen más audiencias en España, pues superan a todos. Pero eso quiero trasladarlo también que es al revés, cuando las audiencias que hay en Inglaterra, por ejemplo, cuando juega un clásico. El clásico da buenos números, pero da un Tottenham-Southampton, da mejores números que el clásico, pero bastante mejores. Lo que estoy hablando con esto, y esto pasa, es trasladable a los países, que la competición nacional, por su arraigo, su historia, sus más de 50 años que tienen todo, la idiosincrasia del fútbol en los países, que es mucho más casi que el deporte cuando hay, es muy difícil desplazarla. Pero me voy a la Champions League. Fase de grupos. Fase de grupos. Temporada pasada. Un partido, si no recuerdo mal, Bayern de Múnich-Juventus. Un buen partido, ¿eh? Fase de grupos, ¿eh? Fase de grupos, ¿eh? Pues la audiencia de ese partido es bastante menor que la del fin de semana Villarreal-Granada. Pero bastante menor, como 4 veces menos. ¿Cuándo suben las audiencias de la Champions? Y es otra reflexión. Cuando empieza la fase de eliminatorias. Ese mismo partido, Bayern de Múnich, Juventus, en eliminatorias tiene mucha más audiencia que la que tiene en fase de grupos. Reflexión, lo que estoy diciendo. En esto, cuando hablo Champions, cuando hablo primero, consolidación de las ligas nacionales, clarísimo. Por lo tanto, si me vuelvo a los números que hay atrás, intentar rascar en los mercados nacionales va a ser complicado. Claro que se rascará, pero es muy complicado desbancar esa situación. Conclusión, el modelo Champions es un modelo donde
se ha cambiado la fase de grupos, vuelve tal, pero donde está muy consolidado históricamente, porque llevamos así, la forma de eliminatoria, ¿no? ¿Qué estoy hablando en el tercer punto? La consolidación de las marcas. Vamos a hacer un análisis internacional. Voy a volver a la slide internacional porque es ahí donde también hay que ver la... A ver si me vuelve... Dame. Cuando la internacional... ¿Qué hemos visto en la slide del ingreso de derechos internacionales? Una marca, la Premier League, pon donde salen las varias zonas del mundo. Sigue un segundo. Sigue. Creo que es la penúltima. Sigue. Aquí. ¿Qué vemos aquí? Ya hemos hecho el análisis, la reflexión de, cuidado, los derechos nacionales, las ligas nacionales están muy fuertes, tienen marca consolidada. Ahora vamos a hacer la reflexión, ¿qué pasa en las zonas no nacionales del mundo? Vamos a ver si hay marcas consolidadas o no hay marcas consolidadas. Y cuando hay marcas consolidadas, procuro poner los ejemplos, como el que acabo de poner, con partidos muy puntuales, pero que son trasladables a los demás. No es que sea un ejemplo de un partido puntual. Vamos a la Premier League, que evidentemente, por los números, vemos que está muy consolidado. Aparte de la Premier League, quien haya seguido la historia económica de la Premier League, su gran crecimiento ha sido en las últimas 10 temporadas, ¿no? Antes, incluso hace años, estaba por detrás de algunas ligas europeas. Pero han trabajado muy bien la marca, como he explicado antes, están ahí. Claro, me voy a Asia, donde la Premier League está muy trabajada. Quien haya estado en Asia, quien haya estado ahí para competir con la Premier League, es muy complicado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de Asia, en gran parte los que siguen a la Premier League, pues son aficionados de equipos. A lo mejor nosotros en la Liga Española son más de jugadores. ¿Qué pasaría si Neymar y Messi o Cristiano Ronaldo y Messi se fuesen del Barcelona, del Real Madrid al Paris Saint-Germain y a otro? ¿Seguiríamos teniendo ese seguimiento en esos clubes o bajaría? Pero bueno, yo creo que baja porque son más de jugadores. En cambio, la Premier tiene más identificación de los equipos, los que han estado o los que trabajamos en el mundo audiovisual allí. Claro, la pregunta es en comparación. Los seguidores que siguen la Premier League, ¿qué seguirían más? ¿Un Arsenal, Liverpool de Premier League o un Bayern de Múnich, Juventus? Los números ya están cuando hay Champions. Hay un tema de horarios que no voy a entrar, las franjas de horarios, ¿eh? Es otro concepto que me daría otras 5 horas para hablar del tema de las franjas de horario. Pero a la misma franja de horario, ¿a quién seguiría más? Evidentemente, digo al modelo mucho más al Arsenal, Liverpool, o me da lo mismo los equipos ingleses. Sí, se ha estado allí. Y la forma de intentar llegar ahí no se hace, por eso digo que son proyectos arriesgados, y para tener marca no se hace ni en 1, ni 2, ni en 3 años. Para intentar ingresar 350 millones de euros que se está hablando. Son muchos años de trabajo. La Liga Española llevamos ahora escasamente 3 años trabajando la marca en Asia. Pues nos quedan 6 o 7 años como mínimo para poder llegar a volúmenes, ya no digo ni algo más elevados de los que más cercanos de la Premier League, ¿no? Hay que trabajar muchísimo. Entonces, los que piensan que crean una competición de la noche a la mañana, mira, lo que había aquí es un vaso comunicante y va a pasar a esta competición, y lo que si yo ganaba aquí 200, aquí los voy a ganar, está equivocado. Y está equivocado porque son como marcas, sobre todo la Premier y la Liga en zonas como en África, son marcas muy consolidadas, donde es muy difícil cambiar, y más consolidadas están conforme más estamos trabajándolo desde la Liga, ¿no? Y la Premier League lo mismo, ¿no? Perdón, bien, aquí. Pero en Asia quiero hacer una mención especial, porque me vuelvo a lo primero que he dicho, que de los 1.000 millones que decía aquel presidente y 350 millones. No se hace otro análisis que está ocurriendo hoy en los derechos del fútbol en Asia de televisión, que es la Liga China. La Liga China, la Superliga China, la CSL, hace 3 años
ingresaba en derechos audiovisuales 50 millones de euros aproximadamente. Esta temporada pasada han firmado o han conseguido un acuerdo de casi 500 millones de euros ya. Y no hace falta seguir, los que seguimos el fútbol, pues como en China se ha producido un proceso de mexicanización del fútbol, donde grandes corporaciones empresariales están al frente de los clubes, ¿no? Donde se están llevando estrellas y donde eso hace subir el valor. O sea, evidente para hacer esta es cuando alguien tiene que hacer la reflexión de la Superliga, ya tiene que pensar también, bueno, vamos a ver, los mercados nacionales están consolidados, y están consolidados, digan lo que digan, como he explicado antes. Los mercados internacionales, la Premier domina claramente en una zona del mundo, que es Asia, la Liga Española domina en la zona de América. Pero es que además sale el fenómeno en Asia, que nos afecta a todos, pero no solo, sale el fenómeno de la Liga China, que también se gasta dinero en derechos audiovisuales. Esto no es un banco, una máquina de hacer dinero. Va a la Superliga, venga, 500, China, 500. Llega a la Superliga esa europea, 1000. No, aquí hay un dinero que tienen los operadores de televisión para repartir en sus presupuestos. Y claro, se va a ir y se trabajará en mercados consolidados. Y crear una marca lleva mucho tiempo, que es otra reflexión de la que hablo. Vamos a ver ejemplos de crear una marca. La FIFA creó el Mundial de Clubes. Ya hace años, ¿eh? Es verdad, es al año, es verdad que entran unos clubes, pero bueno, es que ni con los clubes que lleva la FIFA ha conseguido que se consolide el Mundial de Clubes. Solo en Hispanoamérica y en algún Supercopa no tiene valor. Y se ha intentado, y lo ha intentado hacer la FIFA. Pero no, ¿por qué? Porque es complicado crear una marca cuando hay marcas tan consolidadas en el fútbol. Más ejemplos. La Copa Confederaciones. Es verdad que es cada 4 años como un mundial, pero intentaron que fuese, también ha fracasado. También ha fracasado. Otro deporte. La Euroliga de baloncesto, esta que un año son 10, otros son 18, luego son 4, juegan todos contra todos, juegan grupos cada año. No sé cuántos formatos han hecho en los últimos 8 años. Y ojo, que encima están solos, ¿eh? Porque lo que ha conseguido la Euroliga de baloncesto ha sido ni ellos funcionar, porque el proyecto, la idea parecía, oye, hacemos una Euroliga medio cerrada o casi cerrada, los grandes clubes de Europa, estamos aquí, los demás acceden de forma de rebote, un poco lo que se oye a los grandes clubes europeos de fútbol, ¿eh? ¿Qué ha pasado al final? Ni ha arrancado, ni han empezado a consolidar la marca y se han cargado las ligas nacionales. Hoy la Liga ACB de baloncesto de España no existe, o muy poco, la Liga Italia de baloncesto no existe y la Euroliga no existe. Y siguen todavía intentando reencontrar su proyecto. Aviso a navegantes. Pero voy a poner estos ejemplos negativos de formatos que no han funcionado, pero me voy a uno en plan positivo. Alguien que conoce cómo se trabajan las marcas, cómo se trabaja una competición, la NBA. Adam Silver recientemente estuvo en Madrid. Y le preguntan a Adam Silver, bueno, ¿para cuándo una conferencia europea en la NBA de baloncesto? Que parece, oye, pues cualquiera dirá, hombre, pues estupendo, ¿no? La NBA en Europa hace marca, somos los únicos, ponemos aquí, aquí vendemos los derechos como churros de televisión. Contestación de Adam Silver, no está el mercado europeo preparado para nuestro producto. No, ni lo vamos a intentar, ni lo tenemos en la cabeza a corto plazo. Pero si nosotros hacemos el análisis que hacían esos presidentes o directores generales que os hablaba antes, oye, ¿por qué no? Con la marca de la NBA metemos aquí al Real Madrid que tiene baloncesto, al otro, al de Italia, a un turco, y oye, pues no. Ni desde ahí se piensa. ¿Por qué? Porque los mercados, la creación de una marca a nivel de audiovisual de una competición cuesta muchísimo tiempo hacerla. Y los que estamos en esto al frente, por mucho que tengamos, por ejemplo, en la Liga Española, los mejores jugadores del mundo, que parecería que con eso tendríamos que ir a cualquier sitio, decir a la Premier, le digo, oye, mira, estos de la Premier, ¿para qué les pagas tanto dinero? Páganos a nosotros, a la Liga Española, que tenemos los mejores jugadores, ganamos todos los títulos europeos y somos la rebomba en fútbol porque hemos ganado todo, hasta Mundial, y nos sacan tanta diferencia a la Premier. ¿Por qué? Porque ha trabajado la marca.
porque han sabido hacer un modelo de Premier League y se ha consolidado en aquellos países que tenían más cercanía y lo ha conseguido hacer. O sea, no es tan fácil. Y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estos proyectos, porque lo que a mí me preocupa, que se hacen en una barra de un bar, cuando quiero decir una barra de bar, así rápido, por intuición, y no se hacen con análisis más profundo. Yo he hecho un análisis rápido y somero de cuál es la situación y lo que se diga. Porque y además hay otro concepto que no se ha hecho el análisis es una Superliga con 20 clubes, los 20 mejores clubes de Europa. ¿Cuál es el target del cliente de esos clubes? ¿Cuál es el target del cliente o aficionado del Real Madrid? ¿Cuál es el del Barcelona, de la Juventus, del Bayern? Es uno ganador, ¿eh? Estos siempre están arriba ganando en sus competiciones. Claro, si tú haces una Superliga, en febrero habrá alguno que irá al 10º. Yo no sé si será el Real Madrid, el Bayern de Múnich o la Juventus. ¿Sus clientes van a aguantar ir el 10º? No, me voy a ir a ver en febrero un Bayern de Múnich-Barcelona porque pienso que, oye, voy el 10º, pero bueno, me da lo mismo que el primero me saque 10 puntos. No lo van a ir. O sea, analicemos cómo va a ser eso en tus clientes cercanos de los estadios como en tus clientes mundiales. Y yo creo que no está hecho el cliente, y además es verdad, porque las marcas de estos equipos han trabajado a sus clientes ganadores. O sea, la Juventus tiene a sus clientes ganadores, el Barcelona tiene a sus clientes ganadores, ganan títulos, ganan partidos, ganan todos. Pero en una competición de liga ya me dirán ustedes que alguien tiene que ir el 10º o el 12º. Es que van a aguantar sus clientes. Ya me gustaría mirar a ver el Bernabéu yendo a ver un 10º, pero cuando digo el Bernabéu, porque le puede tocar al Bernabéu, como le puede tocar el del Paris Saint-Germain, como le puede tocar el del Milan, ¿no? Ir a verlo y no jugarse nada en la liga porque esté a 10 puntos. Ya me gustará saber cómo reacciona. Yo creo que si se conoce bien al cliente que quiere ver fútbol, al cliente que es mío, mi target de cliente de estos grandes clubes, cuidado, que están acostumbrados, digo, a tomar caviar, y a ver si nos vamos a pasar a tortilla de patata, porque no hay, es verdad que hay un gran espectáculo deportivo, pero no hay la emoción que requieren nuestros clientes y nuestro producto, ¿no? Y eso hay que analizarlo también, ¿eh? O sea, unido a todo lo que hemos contado, es decir, yo lanzo que hay que reflexionar cómo está el mercado y qué marcas consolidadas hay en el mundo. Hablo que hay que reflexionar qué proyectos similares han intentado a nivel audiovisual en el mundo que han fracasado. Digo que hay que reflexionar qué pasa con nuestros clientes aficionados del día a día de nuestros clubes, si van a soportar esas situaciones, antes de lanzarse, incluso públicamente, a especular con estas competiciones. Porque ya se distorsiona el mercado. Y sobre todo, hago la alarma de decir, oiga, ha habido proyectos y uno que podríamos decir que se confiaba mucho, que era la Euroliga de baloncesto, que ha demostrado que se ha fracasado. Luego me dirán que el baloncesto no es igual que el fútbol, que tal, lo que se quiera, pero unos con más o menos ceros. Mi conclusión final es que se está hablando con mucha temeridad de estos conceptos, que no es verdad que se vaya a obtener muchísimos más ingresos económicos, que no es verdad que pueda hacer daño a la Premier, y sobre todo a la Premier y luego a la Liga Española, y que la única fórmula que hay desde las ligas nacionales, en este caso la liga que me toca a mí, pero también se lo digo a la Bundesliga y a los italianos, es trabajar la marca en aquellos lugares donde se pueda crecer, y hay muchos sitios del mundo para seguir trabajando y crecer. Y es la fórmula de quitar o acercarnos al mercado de la Premier League, no creando un modelo de Liga Europea, que por cierto ahora el primer paso que se ha dado con la reformulación de la Champions ha sido quitar dinero a los clubes ingleses, ¿eh? O sea, los clubes con el sistema de reparto nuevo que se prevé para el 18-21, lo que se ha, conclusión, los clubes ingleses ingresarán 40 millones de euros menos cada uno en Champions porque les han quitado el market pool que contaba mucho lo que pagaba tu operador nacional. Les han quitado esa posibilidad. Lo que han hecho encima ha sido enfadar a los clubes ingleses, que a lo mejor les podía llegar la teoría o las campanas de estar ahí. Pero no, los clubes ingleses en su gran mayoría, con estas competiciones que tienen ingresando estas cantidades de dinero, ni se les pasa por la cabeza
en su gran mayoría, alguno puede, el ir a proyectos, en mi opinión, temerarios y que pueden hacer muchísimo daño al mundo del fútbol. Ya he dicho que reflexionar, conclusiones, he puesto los números y hasta aquí ha sido mi exposición sobre el proyecto de la Superliga versus ligas nacionales. Nada más y muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta. Parece ser que no. Hello, Mr. Tebas. It's very interesting what you say. I agree with some of it, but one point that seems to occur is that you talked about Eibar Osasuna, I think it was, getting more viewers in Spain than Liverpool, Manchester United. The only thing I would say, I mean, you have one market in the world where that's the case and 200 markets in the world where that's not the case, don't you? Isn't there a risk that the same thing would happen with the European League? Correcto, pero es por eso he querido diferenciar en mi exposición lo que es el mercado nacional y el mercado internacional, cuando hay esa exposición. El tema de Eibar Osasuna me estaba refiriendo al mercado doméstico. Es decir, cómo nuestra marca de liga, aunque no sean grandes clubes, superan la marca de la Premier en el mercado nacional. Y he dicho, pero no solo en la Liga Española, le pasa lo mismo cuando son dos clubes holandeses, le pasa lo mismo cuando son dos clubes suecos, le pasa lo mismo cuando son dos clubes italianos, aunque no tengan tanto nivel. Por eso quiero decir que en Europa, y me extiendo, en aquellos países donde haya competiciones de fútbol profesionales fuertes o organizadas, la Liga Nacional no les supera. O sea, por lo tanto, que no se haga la idea que uno puede sacar mucho dinero de esos países de la Liga Nacional. Tendrá que buscar en otros mercados. Y luego me he ido al mercado internacional. Evidentemente, en el mercado internacional hace mucho más dinero ese partido, el del Manchester-Liverpool, hace más audiencia que el Eibar Osasuna. Pero luego hay que ir a cada mercado internacional. Y ahora me voy a la Superliga Europea. Estamos hablando de la Premier, mercado consolidado en Asia. Una nueva competición en Asia, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, incluso Bayern de Múnich, Real Madrid, que es que esos ejemplos están en Champions. Las audiencias, todo esto está, por suerte, existen audiencias, a veces hay que extrapolar si son de pago, si son de abiertas, si son gratuitas o no, hay que extrapolarlas, ¿no? Pero en el mercado en Asia la Premier domina, pero da lo mismo que jueguen equipos de menor nivel. Es que tienen muy buenos resultados comparado con otras ligas que podemos dar, un Real Madrid Osasuna, pues un Arsenal, y voy a poner ejemplos reales, Tottenham, pues si fuesen los dos en la misma emisora, en lo mismo todo, Arsenal-Tottenham a la misma hora nos ganaría. O sea, ¿por qué? Lo que quiero decir que son mercados consolidados. Ojo, no estoy diciendo que no tenga nada, que no se vaya a ver ningún partido de la Liga Europea. Lo que estoy diciendo que merece la pena que esos grandes clubes que creen que van a ganar millones y millones y millones de euros poner en riesgo un sistema cuando yo creo que es que no van a ganar millones y millones, millones de euros. Lo que van a hacer posiblemente sea ganar menos dinero y destruir un mercado que está consolidado. Es lo que estoy defendiendo. Estoy diciendo que, oiga, algo evidentemente tienen. No tengo la menor duda, pero que no va a ser un tema desde luego de la noche a la mañana. Esto no es un vaso comunicante que quito 10 millones aquí y subo aquí a la Superliga Europea. No. Tendrá que ser muy poco a poco, pero entonces no llegarán a la cantidad de ingresos que están diciendo. O sea, lo que vengo a defender, y por eso el ejemplo que ponía Osasuna es los mercados nacionales están muy consolidados, es muy complicado. La Liga Española no se puede plantear como plan estratégico intentar ganar a la Premier League en Inglaterra, estaríamos locos. Podré mejorar algo, pero nunca le voy a ganar. Eso es lo que quiero decir. Esta Superliga Europea ganar a los mercados nacionales es imposible. Y hay muchos países del mundo con mercados nacionales muy fuertes. Ahora viene el tema de los derechos internacionales. Vamos a ver las marcas que están consolidadas. Pues hay dos marcas, sobre todo una que es la Premier League y luego la Liga Española en una zona del mundo. También es muy difícil desbancarlas. Muy difícil desbancarlas.
Y yo sobre todo, quiero decir que, cuidado, que con esto lo que estoy diciendo, que el problema que se crea un proyecto en base a unas expectativas económicas tan importantes que son imposibles de conseguir. He dicho, ha habido un presidente que hablaba de 1.000 millones de euros por club, ¿eh? Y otro me hablaba de 350. Y son imposibles. A no ser que desaparezca, pues, o la Premier se quede la mitad de lo que está ingresando, la Liga Española se quede la mitad y todas las ligas nacionales disminuyan mucho para que se vaya. Entonces, lo que te estás cargando, sí, y además eso sería posible dentro de muchos años si se consigue marca, que yo creo que les costaría muchos años, pero a fuerza de cargarte el sistema, que es lo que le ha pasado a la Liga de Baloncesto. Entonces, ese es el mensaje que quiero lanzar. Cuidado con proyectos no estudiados, con proyectos no consolidados, que hay que verlo muy bien antes de lanzarse a esos aspectos. Y por eso todos estos grandes números de lo que se está repartiendo en el mundo en derechos audiovisuales, ¿no? Y dar ese paso hay que tener muchísimo cuidado. Y no entro a valorar un tema que ya es más bien político, más que es audiovisual, que es una de las claves también. ¿A qué hora hay quien juega el fin de semana? Claro, porque quien juega el fin de semana, ¿a qué hora? Pues depende, ¿no?, de muchos mercados del mundo, de las horas que hay, ¿no? Ya hemos visto lo que hay. Es evidente que eso es un tema comercial y político. Las ligas nacionales que llevamos 50 años o más, bueno, más de 50 años, jugando los fines de semana, ¿vamos a dejar que ocurra eso? La Premier League, que se basa su gran mercado también en Asia, ¿va a dejar que ocurra eso? Entonces, ¿vamos a entrar en un conflicto para ver esa situación? Claro, ¿se va a entrar en un conflicto creyendo que se va a sacar muchos millones de euros que luego no es verdad? ¿Merece la pena ese conflicto cuando no es verdad? Es lo que, el problema es que cuando, salvando un poco las distancias, ¿no?, cuando aquel Saddam Hussein invadió Kuwait y no estudió los efectos que lo iban a invadir a los 45 días, pues cuidado a ver si aquí hacemos una cosa y no hemos visto los efectos y luego nos hemos cargado un mercado audiovisual, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver en el proyecto de la Liga Europea la necesidad de encontrar mercados de clubes que se han quedado quizá fuera, como puede ser en la Liga Francesa o la italiana o la alemana? Porque quizá esa es la clave de la cuestión. Bueno, bastante tiene que ver. ¿Por qué? Porque la Liga o los proyectos de reformulación de la Champions nace como consecuencia de que los grandes clubes tienen que competir contra la Premier League, eso es verdad. Si los grandes clubes europeos, Bayern de Múnich, Inter, Milán, incluso Barcelona y Real Madrid, no ingresan en derechos audiovisuales lo que se está ingresando en la Premier, pues claro, se les puede ir talento. Es evidente, eso es un dato objetivo. Hay que, y es lo que está haciendo la Liga Española, hay que intentar satisfacer desde las posiciones de Liga, y eso es un mensaje que lanza la Bundesliga y a las demás ligas, para que esos clubes también sigan siendo competitivos con esos clubes de la Premier League. Pero no se hace creando una competición. Se hace, en primer lugar, una cuestión que hemos hecho en España. Hagamos un reparto de los derechos audiovisuales que permita que estos clubes sigan manteniendo la competitividad. Claro, hay ligas, como la alemana, que es 1 a 2,5, en mi opinión, es demasiado igualitario. Demasiado igualitario. Todos esos conceptos que se es más o menos competitivo, hay más igualdad en el reparto de la competición, es más importante. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Oye, sí, pues vamos a repartir a todos igual. Nos convertiremos, y yo quiero mucho a Argentina, tengo casa en Argentina, en la Liga Argentina, que no la ve nadie. Boca y River gana un campeonato ahora cada 5 años, pero no la ve nadie. Por lo tanto, al final, que con esos conceptos tan igualitarios somos todos más pobres. Lo que tienen que hacer estas ligas, cambiar el reparto de los derechos audiovisuales y favorecer algo a los grandes clubes. No pueden seguir el Bayern de Múnich en una distancia tan corta con el último que tiene de la Bundesliga. Y si el último de la Bundesliga no se da cuenta que eso es para que en vez de que me quede yo en 60 millones de euros y me vaya a 30, me vaya a 100 porque crecemos todos, pues se equivoca. Y lo mismo la Liga Francesa, y lo mismo digo, y la italiana le pongo un factor mayor. Y luego hay que liderar
trabajos de marca, hay que crecer en los mercados, no se crece mandando la señal a un satélite, a ver, que la baje uno ahí en Nueva Delhi y que lo vea. No, pues hay que trabajar la estrategia de marca, hay que buscar mercados, hay que hacer una estrategia de crecimiento digital, de todo, cosa que yo veo, y yo lo digo, y se lo he dicho en la Liga Italiana, no lo hacen. Sí, en el mercado nacional, los número unos. En el mercado internacional no crecen, o crecen muy poco. Y de hecho hay un dato, los que viajáis por el mundo, hace 5 o 6 años la Serie A en China era la número uno, Bueno, hace 10 años. La número uno con diferencia, Cuando el Inter y el Milan dominaban el fútbol europeo. Hoy, para abajo, para abajo, para abajo. Porque no se ha trabajado. Insisto, no basta con mandar la señal y vender los derechos y que los emita el operador. Hay que trabajar muchas más cuestiones y es ahí donde hay que hacerlo. Y lo que tiene que hacer esta liga, en mi opinión, es cambio en los repartos de derechos y trabajo de marca, que la Bundesliga pues sí lo está haciendo. Lo que pasa es que a la Bundesliga le cuesta más, como le cuesta mucho, porque no tiene mercados tradicionales, como tenemos nosotros la Liga Española o tienen los ingleses, donde está más consolidado otras veces. Ahí están levantando la mano. Y esto del reparto se lo he dicho a la Bundesliga, Gracias. Señor Tebas, ¿cuáles en su opinión los 2 o 3 acciones fundamentales de trabajo de marca que tienen que hacer las ligas por debajo de la Premier para hacer el parecerse más al modelo Premier? Yo te voy a decir a grandes rasgos lo que nosotros tenemos en nuestro plan estratégico, ¿no? Nuestro plan estratégico, que es, bueno, ahora está muy de decirle 360 grados, porque lo digo en todos lados, pero bueno, voy a decirles 360 grados, pero hay una parte, son 180, que tenemos que mejorar. Bueno, la Liga Española ha hecho, yo creo que la Liga Italiana lo debería hacer también, no tanto la Bundesliga, y la Liga Francesa lo debería hacer también, es mejorar la percepción visual que se tiene, ¿no? La percepción visual que hemos tenido de la Liga Española hasta hace 2 años, pues era muy mala. El césped estaba de colorines en algunos campos, la publicidad era un desastre, las gradas no había gente, todo eso hay que mejorarlo, porque al final y al cabo, cuando tú sales al mundo, cuando uno tiene un mando, y ahora ya no solo tiene un mando y el iPhone consultando cosas, ¿no? O sea, si tú no das una buena percepción visual de lo que hay, eso se pasa. O, aunque sea seguidor, si ves el campo medio vacío, el césped sucio, la U televisiva un desastre de organización, no hay entrevistas al final de los partidos, pues la gente pasa. Hemos trabajado y fijaros que llevamos años en la Liga Española, pero este es el primer año que hay un reglamento de obligatorio cumplimiento a los clubes, no existía. Ahora los clubes saben cómo tiene que tener el césped, la altura, el color, cómo tiene que estar la U televisiva, a los 30 segundos cuando tienen que hacer las entrevistas. No existía. Pues eso es la primera imagen de marca. 2, la Liga Española, que queremos estar en temas de la percepción, pues con temas punteros tecnológicos. Estamos instalando cámaras aéreas en todos los campos. Esto que se ve solo en la Eurocopa y en algunos partidos de Champions, no, en todos lo vamos a tener. Este año terminaremos con un proyecto en 10 estadios y el año que viene todos los equipos de nuestra primera división van a tener cámara aérea. ¿Por qué? Porque yo creo que el espectador pide mucho más. Y además vamos más con tecnologías. Y yo creo que es lo que es dentro de la percepción del campo es las estrategias. La cámara de repetición 360 grados, que no sé si la habéis visto en la NBA, pues la vamos a tener en 2 campos, en el Bernabéu y en el Nou Camp. Pues buscando una mejor percepción. Segunda cuestión, estrategia digital, que también se habla mucho, la estrategia digital, de todo. Hay que estar muy cerca. La estrategia digital, que nunca nadie sabe cómo acertar, es lo primero de todo, pero sí sabemos todos que nos permite estar mucho más cerca de nuestros seguidores. Y sobre todo nos permite estar mucho más cerca entre lo que es partido y partido, entre semana y semana. Y ahí hay que trabajarlo, tenemos que intentar buscar, y en eso estamos, la fórmula cómo nuestros clientes, nuestros espectadores de todo el mundo y los nacionales, pues viven a través de la estrategia digital más cerca el fútbol, sus equipos, y eso hay que buscar una estrategia. Para eso también se tiene que tener mucho en cuenta una estrategia digital local. No es lo mismo el mensaje que le tienes que lanzar a tus seguidores de Nigeria que el de la India, que el de Estados Unidos. No puedes tener un mismo Twitter, un mismo Facebook, gol en Córdoba, que le importará a lo mejor al de Nigeria el gol de Córdoba, pero si el gol de Córdoba lo ha metido un nigeriano, pues a lo mejor le interesa más. Tiene que haber, localizar, en todo eso estamos trabajando. Y luego un acercamiento muchísimo a los operadores audiovisuales. Nosotros, y desde el presidente, en este caso yo, viajo constantemente a ver a todos los operadores que tienen nuestros derechos. No podemos mandar la señal
y olvidarnos que un señor nos paga 30 millones de dólares, ¡hala, venga, ya hasta dentro de 3 años que me sentaré! Ver sus inquietudes, lo que quiere que mejoremos, qué actos o eventos hacemos con ellos. Ahora mismo, nosotros en África, de aquí a final de temporada vamos a hacer 9 eventos en lugares como Nairobi, Luanda, Johannesburgo, para estar cerca de nuestro operador de televisión y de nuestros fans, porque al final cuando estás allí, aunque sean eventos en parques públicos con pantallas de televisión, los medios de comunicación hablan de ti y tal. Nosotros estamos haciendo actos traemos aficionados extranjeros en sorteos que hay en las televisiones a hacer experiencias en los campos. Con eso se crea un proyecto de televisión, en la televisión, donde están hablando pues les ha tocado el sorteo a 5 ciudadanos chinos y se han pegado una semana en España viendo 2 partidos de fútbol de la Liga, pero claro, la televisión china nuestra pues está hablando porque vienen a hacer un reportaje, pues trabajando la marca. Esto no nace solo, hay que tener grandes jugadores, que hay que intentar mantener siempre las estrellas. Nace del trabajar estas cuestiones, donde la parte estrategia digital es clave. Lo que pasa que es muy difícil conocer cuál es el tema de la estrategia digital. Nosotros ahora vamos a trabajar mucho más, pues bueno, lo que se dice que son el mundo de los influencers, el mundo de los youtubers, es el mundo donde la generación, ya no digo de los millennium, ¿no? Aunque yo soy más edad de los millennium, yo me considero un millennium, sino de lo que llaman ahora los centennium, o estos ya, la generación. Hay que trabajarlas esas generaciones, hay que buscarlas y eso, pues hay que estar en contacto. Ayer hicimos una gala en España donde invitamos a youtubers muy conocidos españoles en Hispanoamérica. Pues un youtuber que se llama Cremades, es un chico que dice ahí 4 chorradas, tal, y tiene 6 millones de visualizaciones. Pues tendremos que trabajar todo eso en cada país, en cada lugar, con una estrategia digital de cómo llegar a los sitios, ¿no? Pues hay mucha más, la piratería, todo, pero bueno, ese es el concepto de las básicas que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna más, muchas gracias por la atención y por el rollo que os he quedado.